Bienvenidos a Ajedrez sin Atajos, un canal educativo donde aprenderás a jugar ajedrez desde cero. Y para empezar, les tengo una serie de 7 videos de todo lo que necesita saber un principiante para llegar a 1200 de rating. En solo 7 videos, veremos los conceptos básicos de cada una de las áreas que conforman el ajedrez. Y esto lo veremos un poco más en detalle en el siguiente video. Para este video, solo me centraré en explicar las reglas del juego y la notación algebraica. Así que si tú ya te sabes todo esto, te recomiendo que te saltes al segundo video. Pero, para todos aquellos que aún no saben jugar al ajedrez, aquí vienen todas las reglas que necesitan saber para empezar a jugar al ajedrez. Todas las posiciones que vamos a ver estarán en mis estudios de Lichess. Para todos aquellos que quieran revisar las posiciones vistas o quieran practicar con los ejercicios que tengo preparados. Mi nombre de usuario es ACTROC. Comencemos con el tablero. Lo primero que tenemos que fijarnos es que el cuadro de la esquina inferior derecha sea de color blanco. Así sabremos que el tablero está colocado correctamente. Otra cosa importante es que la mayoría de los tableros tienen estas letras y números en los extremos, que nos ayudan como coordenadas para distinguir cada una de las casillas, que es como nos referiremos a los cuadros del tablero de ahora en adelante. Las letras indican las columnas, mientras que los números indican las filas. Para distinguir cada casilla, solo decimos la coordenada completa. Por ejemplo, esta vendría siendo la casilla F3, porque está en la columna F y en la fila 3. Esta viene siendo la casilla C4. Esta es la casilla B8. Esta es la casilla H5. Y esta es la casilla A2. Las coordenadas nos sirven para poder anotar cada uno de nuestros movimientos en la partida, y así poder volver a analizarla cuando nosotros queramos. Para anotar las jugadas, primero tenemos que poner en mayúscula la inicial de la pieza que se va a mover, y luego a la casilla a la que se moverá. Aunque, si la pieza es un peón, no se va a poner la letra P, solamente se pondrá la casilla a donde se moverá el peón. Si más de una pieza igual se puede mover a la misma casilla, entonces se tendrá que especificar cuál es la pieza que se moverá. Por ejemplo, si los dos caballos pueden ir a la casilla E2, entonces tiene que especificarse cuál es el caballo que se moverá. Aquí, por ejemplo, pondría caballo de G a E2, porque es el caballo que está en la columna G el que se moverá a la casilla E2. Les dejo aquí una lista con algunas de las anotaciones más usadas que se pueden dar en el ajedrez, como por ejemplo, cuando se captura una pieza o se hace un jaque. Al inicio de la partida, las piezas blancas se colocan en la fila 1 y en la fila 2, mientras que las piezas negras se colocan en la fila 7 y 8. Y por último, para terminar de ver el tablero, a las casillas D4, D5, E4 y E5 se le denomina como centro del tablero. Y también el tablero se puede dividir en dos partes: el flanco de dama y el flanco de rey. El flanco de dama vendría siendo las columnas A, B, C y D, o sea, toda esta parte del tablero. Mientras que el flanco de rey vendría siendo todo lo que está en la columna E, F, G y H, o sea, toda esta parte. Empezaremos la clase del movimiento de las piezas con el rey. El rey puede moverse una casilla adyacente, ya sea vertical, diagonal u horizontal. También tiene un movimiento especial llamado enroque, pero ese lo veremos un poco más tarde. La dama también puede moverse de forma vertical, horizontal o diagonal, pero a diferencia del rey, la dama puede moverse todas las casillas que quiera
siempre y cuando no haya piezas obstaculizando. La torre puede moverse de forma vertical u horizontal, tantas casillas como quiera, siempre y cuando no haya piezas obstaculizando. El alfil puede moverse de forma diagonal tantas casillas como quiera, siempre y cuando no haya otras piezas obstaculizándolo. El caballo tiene un movimiento muy particular. Su movimiento se explica en 2 pasos. Primero avanza 2 casillas, ya sea de forma vertical u horizontal. Por ejemplo, aquí avanzaría 2 casillas y para terminar su movimiento se mueve a una casilla adyacente, ya sea hacia D6 o hacia F6. También se dice que el caballo se puede mover en forma de L, como se muestra en el tablero. El caballo es la única pieza que puede saltar otras piezas. Los peones al principio del juego, si no se han movido aún, pueden moverse 1 o 2 casillas hacia adelante, como por ejemplo el peón que se encuentra en B2. Puede moverse hacia B3 o si quiere también puede moverse hacia B4. Después de que un peón se haya movido, solo podrá avanzar una casilla hacia adelante, como el peón de D3, que solo puede moverse hacia D4. Los peones, a diferencia de las demás piezas, tienen un movimiento especial para capturar otras piezas. Los peones capturan de forma diagonal, a una casilla de distancia, como el peón de F5, que podría capturar a este caballo que está en E6. Por último, los peones no pueden retroceder. Un peón siempre va hacia adelante. Todas las piezas pueden capturar otras piezas si están en su rango de movimiento. Por ejemplo, esta dama blanca puede capturar al peón de B7. Simplemente jugaría dama por B7, este peón desaparecería y la dama tomaría esta casilla. En este ejemplo, la torre blanca podría capturar al peón de E6. Simplemente tomaría su lugar y el peón dejaría el tablero. Pero esta torre en esta jugada no puede ir a E7 o a E8 porque no puede saltar las piezas. Tampoco puede moverse a B4 o a A4 porque este peón, aunque sea su aliado, también está obstaculizando y no puede saltar las piezas. Este alfil podría capturar al peón de G6 simplemente tomando su lugar y el peón dejaría el tablero. En esta posición, el caballo blanco podría capturar a la torre de D2 o al peón de C5. Y fíjense que también podría moverse a la casilla F6 o a la casilla G5 si él quisiera, porque el caballo sí puede saltar otras piezas. El enroque es un movimiento especial entre el rey y la torre. Este movimiento consiste en mover al rey 2 casillas al lado y luego la torre enseguida del rey. Así es, en el enroque se mueven 2 piezas al mismo tiempo. El enroque donde el rey se mueve a G1 se le conoce como enroque corto. Y cuando el rey se mueve a C1 y la torre a D1 se le conoce como enroque largo. Sin embargo, existen 3 reglas para poder hacer el enroque. Número 1. No debe haber otras piezas estorbando entre el rey y la torre con la que se hará el enroque. Número 2. Ni el rey ni la torre con la que se va a hacer el enroque pueden haberse movido antes en la partida. Y número 3. Si una casilla por la que va a pasar el rey está amenazada por una pieza enemiga, entonces no se puede enrocar. Por ejemplo, en esta posición, suponiendo que ni el rey blanco ni las torres se han movido, solo se puede hacer el enroque largo. El enroque corto no es posible, porque el alfil que está en B5 está amenazando una casilla por la que el rey va a pasar. Así que en esta posición solo se puede hacer el enroque largo. En esta posición también solamente se puede hacer el enroque largo, suponiendo que ni el rey ni las torres se han movido en la partida, ya que el alfil en G6 está amenazando la casilla B1, pero la casilla B1 no es una casilla por la cual el rey va a pasar para hacer el enroque largo. Así que en este momento el enroque largo sí está permitido. Quizás algunos de ustedes estaban preguntando, si los peones siempre van hacia adelante, entonces ¿qué pasa cuando llegan a la última fila? Y la respuesta es la coronación.
En la coronación, cuando un peón llega a la última fila, puede cambiarse por una pieza, ya sea dama, torre, alfil o caballo, pero no un rey. Por lo general, es la dama, ya que es la más fuerte de todas las piezas, pero en ciertas ocasiones es mejor a veces colocar alguna otra pieza. Y ahora, la regla a la que todos los principiantes le tienen miedo por ser tan confusa: el peón al paso. Nah, la verdad es que no es tan complicada. Esta fue una de las últimas reglas en integrarse al ajedrez. Déjenme les explico un poco el porqué de esta regla. Lo que pasa es que por lo general los peones impiden que otros peones avancen porque estos amenazan unas casillas por las que un peón pasará. Por ejemplo, este peón que está en C4 cubre las casillas D3 y B3. Así que si un peón pasa por aquí, este podría capturarlo inmediatamente. El problema es que cuando un peón está en la quinta fila y un peón enemigo no se ha movido, ese peón puede simplemente pasárselo. Este peón de B2 puede jugar a B4 y saltarse por completo la amenaza del peón de C4. Así que los jugadores se dieron cuenta de esta injusticia y crearon el peón al paso. Y dice que si un peón llega a avanzar 2 casillas y pasa por una casilla que está amenazada por otro peón, entonces ese peón enemigo puede capturarlo al paso, pero solamente en la siguiente jugada. Así que si por ejemplo este peón avanza a B4, entonces el peón negro puede capturarlo sin ningún problema. El peón blanco se remueve de B4 y el peón captura como si fuera una captura normal y se coloca en B3. A esta captura se le llama captura al paso. Cuando una pieza amenaza con capturar al rey, se dice que el rey está en jaque. En el ajedrez no se puede capturar al rey. Así que si un rey se encuentra amenazado, tiene que quitarse esa amenaza para poder continuar con la partida. Y existen 3 formas de hacer eso. Número 1. Moviendo al rey a una casilla que no esté amenazada. Número 2. Capturando la pieza rival que amenaza al rey. Y número 3. Bloqueando la amenaza con una pieza aliada. En esta posición, por ejemplo, el rey negro está bajo la amenaza de la dama. Así que el rey negro está en jaque. Tiene que quitarse esta amenaza para poder continuar con la partida. Una forma sería moviendo al rey a una casilla que no esté amenazada. Otra forma sería moviendo la torre a F7, ya que ésta estaría bloqueando la amenaza. Ahora el rey no está amenazado. Y la que vendría siendo la mejor jugada en esta posición sería capturar la dama con el caballo. Así el rey negro está libre de jaque. Si el rey negro está en jaque y no puede cumplir con ninguna de las 3 formas para evitar la amenaza, entonces se dice que es jaque mate, y el juego termina con la victoria del bando que hizo el jaque mate. De hecho, este es el objetivo del juego: hacer jaque mate al rey enemigo. En esta posición, por ejemplo, el rey no puede moverse a ninguna casilla sin quitarse la amenaza, porque si se mueve a F7 también seguiría amenazado. Aparte, la dama que está en H5 no puede ser capturada por ninguna de las piezas de las negras. Y por último, ninguna de las piezas negras puede bloquear la amenaza de la dama, o sea que ninguna de las piezas negras puede interferir poniéndose en F7 o en G6. Y para finalizar con las reglas, veremos la regla del ahogado. El ahogado se realiza cuando el bando al que le toca jugar no tiene ninguna jugada legal disponible, pero tampoco se encuentra en jaque. En este ejemplo, vemos que si siguen las negras, no cuentan con ninguna jugada legal, ya que si mueven al rey quedarían en jaque, lo cual no es posible. Pero el rey negro tampoco se encuentra en jaque. Así que se dice que es tablas por ahogado y se pacta un empate. En esta posición siguen las negras y la partida termina en empate o tablas, ya que las negras no tienen jugada legal para hacer
y tampoco se encuentran en jaque. El rey negro no se puede mover, ya que quedaría en jaque. El alfil tampoco se puede mover, ya que la torre blanca estaría amenazando al rey y eso no es posible. Lo mismo pasa con el caballo. El caballo tampoco se puede mover, ya que si se mueve, el alfil, que está en B5, estaría atacando al rey en E8 y eso no es posible. Por lo tanto, las negras no tienen ninguna jugada legal y como no se encuentran en jaque, entonces la partida termina en empate. Y esas fueron todas las reglas que necesitan saber para empezar a jugar al ajedrez. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para seguir subiendo contenido similar. Si crees que me faltó algo o puedo mejorar algo en la forma de explicar las cosas, déjalo en la zona de los comentarios debajo. Todas las críticas constructivas serán bien recibidas. Muchas gracias y hasta el siguiente video.